salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. 6:30, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, sobrevivientes de la Revolución Bolivariana. Muy buenos días, bienvenidos a los titulares de la mañana de RCR. Hoy es 21 de junio de 2016, día del solsticio de verano, el día más largo del año, y así amanecemos. Jugadores de la Vinotinto fueron víctimas de Lampa en Maiquetía, dice el portal sumarium.com. Este lunes, a su arribo al país, luego de participar en la Copa América, varios jugadores de la Vinotinto fueron víctimas de Lampa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Según reportó el periodista Davis Ramírez, algunos miembros de la selección les abrieron las maletas y les hurtaron sus pertenencias. El director de la Vinotinto, Rafael Dudamel, reclamó al gobernador del estado Vargas García Carneiro y demás autoridades que estaban recibiendo a la selección. Los jugadores fueron llevados al salón especial en el aeropuerto mientras se hacía el reclamo formal. A varias maletas les quitaron candados, señaló Davis Ramírez. Así amanece Venezuela este día 21 de junio de 2016, un día en el que la situación general del clima es que continúa la actividad de la zona de convergencia intertropical y va a haber abundante nubosidad y precipitaciones en las regiones sur, occidente, llanos occidentales, andina, sur del llano, central y zuliana. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Pablo Rondón en los controles y de quienes habla Pedro García Otero. Ya les dije que esto es titulares de la mañana. El Tiempo, periódico de la región oriental, nos da una cita de Enrique Capriles Radonsky. Nos dice: Capriles, en un día se validaron 36,7% de las firmas requeridas. Anzoátegui revisó este lunes 3.067 manifestaciones de voluntad para el referendo. Y lapatilla.com nos dice: al menos 71.557 firmas para el revocatorio fueron validadas durante el primer día. Entrando en el texto, nos dice: el gobernador del estado Miranda ofreció un balance de la jornada del día 1 del proceso de validación de firmas a nivel nacional e informó que al menos 71.557 rúbricas de 194.721 fueron confirmadas. Asimismo, señaló que las cifras corresponden a lo totalizado por las máquinas después de las 6 de la tarde. Destacó que el ente comicial hizo un corte a las 4 p.m., hora en la que culminaba oficialmente el proceso, y para ese momento totalizaban 62.708 firmas validadas. Sin embargo, aseguró que este estaba incompleto. Algunos estados tienen mejor cobertura que otros. El que peor cobertura tiene en este momento, el que quizá esté más, más lento, y tiene mucho que ver también con cómo han dispuesto las máquinas de validación, es el estado Carabobo, 26% apenas. Barinas tiene 27,2%. Hay estados que van muy bien, como por ejemplo Cojedes con 47%. Delta dice aquí que 24%, pero Delta tiene un problema con la data del 1%, que no es 1.711, sino 1.171. Entonces el Delta va muy bien. El Delta lleva casi 40% de la recolección de firmas en un día. Otro estado que está muy bien es Portuguesa. Fíjense ustedes, estados donde parecía que la cosa no iba a ir tan bien. Trujillo, donde la cosa parecía que no iba a ir tan bien, va realmente muy bien. Amazonas, 42,5%. Bueno, la jornada va bastante bien y esto lo refleja la jornada de recolección de firmas. Quiero decir que se extiende hasta el viernes, no necesariamente la jornada de ayer. Y esto nos dice el Nacional en su edición impresa: masiva validación de firmas no se dio ante los obstáculos. Se constataron 71.557 rúbricas, 36,7% de las necesarias. La lluvia, la lejanía de los centros y la poca disponibilidad de máquinas no le hicieron perder la paciencia a los firmantes. La gente está feliz, optimista y con esperanza, afirmó Laura Hernández, habitante del municipio Sucre. El Universal también se hace eco de esto en su segundo titular. Nos dice: la MUD asegura que la asistencia para validar firmas fue masiva. Su principal titular nos habla
de la guerra económica, pero la guerra económica que le tiene el gobierno de Nicolás Maduro a la ciudadanía. Nos dice, liquidez monetaria creció a 4 billones en los últimos 5 años, a pesar de los esfuerzos que en tal sentido ha venido adelantando el Banco Central de Venezuela. Que yo entienda, el Banco Central de Venezuela es el que emite la moneda, no el que hace los esfuerzos para retirarla. Bueno, también, pero primero la emite. La liquidez monetaria se ha incrementado en 1.254% en 5 años, al pasar de 296 millardos de bolívares en diciembre de 2010 a 4.015 billones de bolívares en diciembre de 2015. La firma ICG Consultores también observa que la tasa de crecimiento interanual de la liquidez aumentó aceleradamente. Esto es lo que explica la inflación, y si a eso usted le agrega pues el tema de cómo se ha vapuleado de manera inclemente la oferta de productos vía restricciones, controles, etcétera, el resultado no puede ser otro que el que tenemos. Dicen que una de las definiciones de locura es hacer las cosas igual y esperar resultados diferentes. Bueno, esto es lo que le ha pasado a Nicolás Maduro. ABC, el diario ABC de España, nos dice que la audiencia de Leopoldo López ayer fue diferida. En medio de tanta noticia, esto no puede pasar por debajo de cuerda. Empieza el pimponeo con el caso de Leopoldo López, y el titular de ABC en concreto es una declaración de Alfonso Ruiz Gallardón, quien fue ministro de Justicia español y se sumó al equipo de defensores de Leopoldo López. La suspensión de la vista de la apelación es un nuevo atropello contra Leopoldo López. El exministro asegura que el proceso contra el líder opositor ha sido irregular desde el primer minuto. Este lunes, la familia y los letrados pudieron escuchar su voz desde la ventana de la celda. Tal cual nos dice que la Guardia Nacional detiene arbitrariamente en Cojedes a dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, dirigentes de Voluntad Popular, han sido interrogados por el SEBIN y están incomunicados desde hace 18 horas. Los dirigentes de Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional a tempranas horas de la noche del domingo 19 de junio, cuando se trasladaban al Estado portuguesa para apoyar, como enlaces de la Mesa de la Unidad Democrática, el proceso de validación de firmas para solicitar el referendo revocatorio. Tanto Márquez como San Miguel permanecen incomunicados desde hace más de 18 horas, ahora hacen muchas más, en el destacamento 321 de la GN en Apartaderos, Estado Cojedes, a 30 minutos de San Carlos, después de ser detenidos por una alcabala de la GN en la autopista a José Antonio Páez. Durante este periodo han sido interrogados 2 veces por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Nos dice Caraota Digital que Luis Vicente León emitió una serie de tweets donde dice: oposición tiene 4 líderes por encima de 55% de evaluación positiva. Entre los que mencionó se encuentran Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, Henry Ramos Ayub y Henry Falcón, de quienes dijo están en su mejor momento. Sobre el referendo revocatorio oído, enfatizó que 75%, 3 de cada 4 venezolanos, votaría por revocar a Nicolás Maduro, mientras que el escenario de la oposición es positivo, pues no perdería una elección presidencial posterior. Esto es una información del portal caraotadigital.net. El Nacional nos dice: cuando se den las condiciones, si se dan, dialogaremos. Y es una declaración de Henry Ramos Ayub ayer en respuesta a Nicolás Maduro, pero más que nada en respuesta al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Henry Ramos dijo que no hay avances desde la reunión con los mediadores en República Dominicana. Timoteo Zambrano negó contactos paralelos con el gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, ratificó que no existe todavía un mecanismo de diálogo gobierno-oposición y reiteró que la Mesa de la Unidad seguirá adelante con el revocatorio. Son 2 cosas diferentes. Uno es el eventual diálogo y otra el revocatorio. Nuestro revocatorio es un derecho constitucional y con él vamos adelante. Estamos validando las firmas y no existe nada de diálogo. El diálogo está ahí, la posibilidad está ahí. Cuando se den las condiciones, si es que se dan, dialogaremos. Pero no están dadas ni se ha adelantado nada, salvo el contacto informal que hubo en República Dominicana, dijo. Ante la invitación pública del presidente Maduro a conversar cara a cara, Ramos hizo una aclaratoria. Presidente, no siga con esa intriguita mala de decir que invita a Henry Ramos, que es el jefe de la oposición. Los que estamos en la MUD no tenemos capataz ni caudillo. No me siga invitando. Yo no soy jefe de la oposición, yo soy uno más
en la oposición. Y hablando del diálogo y de la mediación de Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, nos dice lo siguiente el portal 800 Noticias. Expresidentes explicarán estatus de su mediación en el país ante la OEA y la UNASUR el martes. Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, quienes lideran la iniciativa de diálogo en Venezuela, explicarán el próximo martes en la Organización de Estados Americanos el estado de su mediación entre el gobierno y la oposición, 2 días antes de hacerlo ante la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Por cierto, invitación de UNASUR que hace Venezuela con el expreso propósito de torpedear la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que será el jueves 23, y a la cual Paraguay ya dijo que no asistirá. Entiendo que Uruguay parece que tampoco va a enviar a su canciller. Por invitación de la misión de Venezuela en la OEA, los exmandatarios intervendrán en el Consejo Permanente. Otra información del portal 800 Noticias. Misión de Venezuela pide cancelar sesión de la OEA sobre la Carta Democrática. La misión de la OEA de Venezuela en la Organización de Estados Americanos solicitó cancelar por improcedente la sesión extraordinaria del día 23 en la que está previsto debatir si se aplica a Caracas la Carta Democrática del organismo. Y nos dice el portal lapatilla.com que la carta antidemocrática del gobierno de Venezuela, la OEA, refleja desesperación. Nos dice en exclusiva, le traemos la carta antidemocrática que el gobierno de Nicolás Maduro, por intermedio de Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela en la OEA, dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Juan José Arcuri, donde después de 2 páginas le piden desconvocar la sesión extraordinaria convocada para el día 23 para tratar como único punto la orden del día de la presentación del informe del secretario general sobre la situación en Venezuela. En su defecto, el Consejo Permanente debe pronunciarse por la inadmisibilidad de dicha solicitud. La carta es tan fuerte, está escrita en tales términos, que La Patilla dice que fue redactada por la Sala Constitucional del TCJ. Yo acabo de retuiteársela porque no tengo tiempo de leerla completa, pero ustedes, pues, si quieren, se meten en mi cuenta de Twitter en @PedroGarciaO y allí la ven y se sacan sus propias conclusiones, pues, sobre el tema. Algunos mensajes de ustedes. Quinto Vittel dice, así como el gobierno torpedea en OEA salida a crisis, ¿por qué no se le permite a gente del pueblo comparecer ante ese foro también? Porque ese es un foro de gobiernos, no de pueblos. Algo de lo que se quejaba mucho Hugo Chávez cuando todavía parecía que representaba los intereses del pueblo venezolano. Luis Granadino insiste con el tema de los docentes de Miranda. Toman las calles hoy en protesta por su pago de homologación y cesta ticket. Ya basta de burla. Abraham Martínez nos dice, ayer el señor Nelson Merentes declarando a medios parecía un jefe policial y no el presidente del BCB. Ya vamos a hablar ese tema. Ronald González nos dice, empezamos el segundo día de validación, vamos con todo el ánimo del mundo, vamos por Venezuela, por el futuro y por la felicidad, nos dice Mario Carrera. Ayer se logró a nivel nacional el promedio del 40% de validación del 1% requerido por el tracalero CNE. Gamal Aybar dice, ayer en Charallave las colas para validar firmas superaban las de la harina pan. La gente está clara y contradice a Maslow. Habla, por supuesto, de la famosa pirámide de las necesidades de Maslow. Dice Guillo, ayer validé mi experiencia en Maracay entre las 8 a.m. y salí a las 2:30 p.m. Muy pocas máquinas para la demanda de validación. Iván Méndez dice, la gente valida en todo el país, pues la urgencia de activar revocatorios se potencia con hambre y rabia contra el régimen. Alguno más. Julio Padrón dice, saludos desde Araira, esperando titulares de la mañana para mantenernos informados. Muchas gracias, Julio, en Araira, esa bella población del estado Miranda. Luis Nieves dice, cuidado con el ataque al diario El Aragüeño, muy cerca queda la sede regional del CNE, sembrar miedo en firmantes, mosca, atacaron ayer la sede del Aragüeño con granadas. Gamal Aybar nos pide como servicio público Galbusmet 50 sobre 850 o Galbusmet 550 sobre 500 o 50 sobre 1000. Gamal Aybar 0414-261-9539, 0414-261-9539. Sirve también Galbusmet o Janumet se llama. Y Merti Matute nos pide para Barbarella Vergara el medicamento
Tegretol, carbamazepina, suspensión simple al 2%. Suspensión o pastillas simples, Tegretol, carbamazepina, suspensión simple al 2%. El contacto es Barbarella Vergara, 0414-917-5580, 0414-917-5580, Barbarella Vergara, Tegretol, carbamazepina, suspensión simple al 2%. Vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Les tenemos en la línea telefónica a Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, vicepresidente de la Comisión de Política Interior y dirigente de Voluntad Popular. Con él queríamos conversar justamente sobre el tema Leopoldo López. Fue diferida sine die, sin nueva fecha, la audiencia, y pareciera que comienzan con el caso de Leopoldo López a hacer lo mismo que hacen con Antonio Ledesma y con todos los dirigentes presos políticos detenidos, que es sencillamente no hacer audiencias y con esto mantenerlos detenidos. Decía Lilian Tintori ayer que no podían frenar lo que no se puede frenar, que es la libertad plena de Leopoldo, pero no sé cómo se ve desde la bancada de Voluntad Popular, Juan, y no sé cuáles son las reflexiones que han hecho en estas horas desde la suspensión. Así que el micrófono es suyo. Buen día, su comentario. Hola Pedro, buenos días y a los que nos escuchan. Bueno, lo obvio, ¿no? Siguen dilatando los juicios, las audiencias. Ayer también tenía audiencia de Daniel Ceballos, lo cual también fue una excusa lamentable, que está indispuesto el juez, enfermo o que no se sentía bien. Una cosa de verdad lamentable, como si la justicia en un país donde hay 98% de impunidad pudiera esperar, pudiera dilatarse, que es la realidad que hay en ese 98% de la población que no encuentra justicia en Venezuela. Lamentablemente ayer, en un juicio donde evidentemente ha tenido todas las fallas procesales, donde está claramente politizado, donde claramente Leopoldo es un hombre inocente, al igual que Daniel, al igual que Antonio, al igual que Manuel Rosales, al igual que los más de 100 presos políticos estudiantes que tenemos hoy en Venezuela, siguen evadiendo lo que es lógico, lo que debería estar en libertad. De inmediato Leopoldo, que lo ha dicho Amnistía Internacional, la ONU, todas las comisiones de trabajo de derechos humanos a nivel internacional. Entonces un gobierno que nuevamente se pone de espalda al pueblo, que se pone de espalda al ciudadano, que no hay justicia lamentablemente en Venezuela, y que bueno, que lo que vemos es el desenlace, el colapso del país, ¿no? Un país sin medicinas, un país sin alimentos, producto de que secuestraron los poderes, producto de la conchupancia que hubo entre los que impartían justicia, entre los que trataban de generar políticas públicas y lo que nunca pudieron lograr, que es el bienestar en definitiva del pueblo de Venezuela. Juan, ¿qué información tienen sobre la detención de estos jóvenes, Gabriel San Miguel y Francisco Márquez, más reciente que lo que tenemos nosotros, que es de hace aproximadamente 12, 14 horas? ¿Tienen alguna información nueva? Todos activistas de Voluntad Popular, líderes en el estado Miranda del partido, estaban como comisionados nacionales en Portuguesa para apoyar en todo el proceso logístico de lo que es el revocatorio, es decir, ubicación de los puntos, traslado de los ciudadanos, por la dificultad de acceso a los puntos de validación, en todo lo que corresponde pues a montar los toldos. Iban a apoyar básicamente en Portuguesa, lamentablemente fueron detenidos, 24 más 12 horas, casi 36 horas
ya detenidos, retenidos, sin haber sido presentados, sin alguna excusa para poderlos tener detenidos, pero ahí están lamentablemente detenidos, no tenemos mayor información, estamos esperando en las próximas horas van a ser en teoría presentados, no sabemos por qué motivo, insisto, pues no hay ninguno, o sea, se están trasladando hacia el Estado portugués, los reprimieron. La excusa es, bueno, sencilla, que son militantes de Voluntad Popular, son militantes de la unidad que iban a apoyar el proceso del revocatorio en el Estado portugués, que Pancho trabaja en la alcaldía de la Tilla, Francisco Márquez. Ese lamentablemente es el estatus de la persecución política en Venezuela, y lamentamos mucho la detención. Tienen que liberarlos inmediatamente a Pancho y a San Juan, porque no tienen nada, absolutamente nada, por lo cual deben estar detenidos en este momento, y todo lo que le pase a esos dos jóvenes es responsabilidad absoluta de Nicolás Maduro Moros y de su gobierno. Persiguen a los ciudadanos simplemente por estar en un partido político, y esta es la prueba más evidente de la persecución política que está llevando a cabo este régimen, un régimen que habla de diálogo, pero que no se quiere someter al escrutinio público con un referéndum revocatorio, que hablan de diálogo, pero que no respetan los derechos fundamentales de los venezolanos. Diputado, ¿cómo va el proceso de validación de firmas? Hemos escuchado a Chubo Torrealba y a Capriles. Me gustaría la perspectiva de un representante de Voluntad Popular sobre cómo va el proceso, y su mensaje para la gente que no ha validado aún. Bueno, importantísimo eso. Mira, yo lamentablemente por ejemplo, no pude validar. El CNE no permitió en alguna de las estratagemas, bien sea por la huella, bien sea por el tipo de tinta que utilizamos en la planilla. Entonces, el 1% con este CNE no nos va a ser suficiente. Tenemos que, todos los que tenemos la oportunidad, los que tienen la oportunidad de validar, tenemos que tener un colchón importante. Si ya vimos lo que hicieron con la primer cantidad de firmas que hicieron, nos extrañaría que quisieran rebanar, por decirlo de esa manera, más firmas en esta parte del proceso. Esto no es para alarmarnos, sino para estar preparados ante un gobierno que no tiene escrúpulos, evidentemente. Entonces, nos fue muy bien para el primer día. En el Estado Vargas se revelaron más del 44% de la meta en tan solo un día, y a pesar de las trabas, a nivel nacional casi el 37% de la meta. Estamos seguros que muy pronto llegaremos al 1% en los próximos días, pero la meta debe ser 1.300.000 que pueden validar, o sea, todos los que podamos ir a validar. Digo, podamos, a pesar que yo no puedo hacer, porque ayer estuvimos en la escuela, estuvimos apoyando, trasladando gente, llevándole agua a los que están en la escuela producto del calor en el Estado Vargas. Todos debemos estar ahí, ya es casi un deber, porque son la vanguardia hoy del cambio venezolano, de todos los que queremos cambio, nos representan a todos. Ese 1.300.000 que pueden validar representan a todo un pueblo venezolano, a los que persiguen, porque firmaron, por cierto, que hoy vamos a estar hablando de eso. Sigue la persecución a los empleados, a los públicos, como si tuviera efecto, ¿no? Como si pudieran ellos detener algo que es inevitable. Quisieran tener algunos ejemplos, algunos trofeos para generar miedo en todos los demás empleados públicos. Bueno, sepan que eso es violación de derechos humanos, sepan que esa persecución que están realizando no prescribe, y que estamos recibiendo todas las denuncias a través del Parlamento también a esas personas que están persiguiendo. Muchísimas gracias, Juan Guaidó, diputado varguense, vicepresidente de la Comisión de Política Interior y dirigente de Voluntad Popular, comentando sobre el juicio a Leopoldo López, la detención de estos jóvenes dirigentes de Voluntad Popular en Cojedes, y por supuesto sobre el tema del referendo revocatorio. Algunos titulares para ir cerrando. La Voz, diario de Guarenas, nos dice que la GNB custodiará el transporte de comida. 6.000 nuevos efectivos se incorporarán a la seguridad agroalimentaria. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Néstor Reverol, informó que para proteger el traslado de los rubros necesarios para la alimentación del pueblo, ese componente castrense será el garante de la seguridad de los medios donde se movilicen alimentos.
Interesante esto, por decirlo menos. El Pitazo nos dice que designaron a militar como protector de Sucre para complementar gestión de gobernador Acuña. Y esto también es muy interesante porque una cosa está relacionada con la otra. Al parecer, Cumaná, luego de los sucesos de la semana pasada, no puede ser abastecida porque los camioneros no quieren ir para allá porque sencillamente los paran en el camino y les quitan la comida que tienen. Pero fíjense en esto, es la primera vez que el gobierno designa un protector, vamos a ponerle las comillas, para un estado en el que gobierna el propio PSUV. El vicepresidente nacional Aristóbulo Isturiz anunció la intervención del Instituto Autónomo Policía del Estado Sucre, IAPES, principal cuerpo policial de la entidad dependiente de la gobernación. Con esta sería la tercera vez en 4 años que la institución es revisada por parte de los organismos nacionales. Varios comentarios que hacer, aparte de ese, que es la primera vez que le ponen un protector, y vuelvo a poner las comillas, a un estado donde gobierna un chavista. La segunda es que Aristóbulo está prácticamente mudado para allá, mudado para Sucre desde la semana pasada. Y la tercera es que interviene en la policía del estado Sucre. Con lo cual, toda esa tesis de Nicolás Maduro de que la oposición estaba detrás de los saqueos en el estado Sucre y que él tenía las pruebas, pues se queda en gamelote, vamos a decirlo de esa manera, por usar un término elegante para la situación. Últimas noticias, dice, ordenan capturar a 14 polichacaos. Ministerio del Interior y Justicia están involucrados en crimen del periodista Ricardo Durán. Ahora va a ser que Polichacao esté involucrada en todo. Tribunal 7, control de Caracas. La medida fue tomada por el Tribunal 7 de Control de Caracas. Agentes usaron una pistola que le habían incautado a una banda. Bueno, es posible, nunca se debe decir que no, pero suena por lo menos como raro porque en el caso de Ricardo Durán ya había un detenido, que era una persona que habían atrapado días después del hecho en la avenida Baral de Caracas. González López, el ministro del Interior, nos dice, efectivos de Polichacao implicados en presuntos asesinatos. Será presuntamente implicado en asesinatos porque los asesinatos no son presuntos, lo que es presunto es la implicación. Ministerio del Interior, Justicia y Paz acusó formalmente efectivos de la policía de Chacao debido a que supuestamente se encuentran implicados en varios asesinatos, incluyendo el del periodista Ricardo Durán. Y 2001, cerramos con 2001, hombre armado fue abatido dentro del BCB. Imagínense esto. Nelson Merentes confirmó que el atacante tomó un rehén, hirió a 2 custodios y cayó durante una balacera en el piso 5. Entró disparando y preguntando por los directores, relató. El SEBIN y el CICPC investigan preguntarse cómo un hombre armado y disparando logra abrirse paso hasta el piso 5 de lo que debería ser la institución mejor custodiada de Venezuela. Cierro nuevamente con la solicitud de Barbarella Vergara. Tegretol, carbamazepina, suspensión, es para un bebé de 8 meses, 0414-917-5580, 0414-917-5580, es la medicina que necesita Barbarella Vergara. Tegretol al 2%, carbamazepina. Déjenme ver si consigo aquí también el de... No, bueno, no me va a dar tiempo de conseguir el de Gamal Aybar. En lo que lo consiga lo retuiteo para que ustedes también puedan retuitearlo a ver si le llega la medicina a Gamal. 6:57, hasta mañana.